Mi nombre es Lior Hayat, soy el portavoz, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y os hablo desde Jerusalén, desde del ministerio mismo. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Son días difíciles en Israel y voy a hablar de eso en unos minutos. Quería hacer este briefing, ese encuentro con ustedes para poder primero hablar de cómo Israel ve la situación y después también dejar tiempo para preguntas que viene de ustedes. Veo que algunos amigos de nuestras embajadas ya están. Embajador Arel, ¿qué tal? Encantado de verlo. Y la portavoz de la Embajada de Israel en México, tal. Es un gusto verte de nuevo. Como decía antes, mi nombre es Lior Hayat. Soy el portavoz del ministerio desde hace 1 año y medio. Estoy en el servicio de exteriores del Ministerio de Exteriores de Israel desde hace más de 20 años. Estuve en Buenos Aires, Argentina, como vocero de la Embajada de Israel, donde también aprendí el español y por eso hablo con acento argentino. Estuve también en la Embajada de Israel en Madrid como portavoz y últimamente serví como cónsul general de Israel en Miami a cargo de la Florida, Alabama y Mississippi. Veo que Úrsula no está con el mute. Les pido otra vez pasar todos los aparatos a mute, va a ser mucho más fácil tener este encuentro. Úrsula, por favor, muchas gracias. Desde hace 48 horas, Israel está bajo un ataque de un terrorista de mano de la organización terrorista Hamas. Es un ataque preparado, planificado de los líderes de esta organización terrorista. Por favor, pasen los aparatos a mute. Isaías. Es un ataque preparado desde hace mucho tiempo por los terroristas de Hamas, que crearon la posibilidad o la legitimidad interna para ese ataque en las últimas semanas, incitados a violencia en la ciudad de Jerusalén, en Judea y Samaria, que causó tanto ataques terroristas contra civiles en Judea y Samaria, como también contra soldados y policías israelíes, tratando de crear una crisis alrededor del santo mes de Ramadán para tener el apoyo de la opinión pública palestina para este ataque. Hace exactamente 48 horas lanzaron 7 misiles a la ciudad de Jerusalén, a la capital del Estado de Israel, y desde entonces han lanzado más de 1000 misiles desde la Franja de Gaza. Tengo que decir en ese caso que de los 1000 misiles, alrededor de 250 cayeron en la misma Franja de Gaza. En algunos casos causaron muertos y heridos de los propios palestinos ciudadanos de la Franja. Quiero decir en una forma muy clara, Israel tiene el derecho de la autodefensa y vamos a hacer todo lo necesario para defender a nuestros ciudadanos y a nuestra soberanía. Ningún otro país en el mundo hubiera aceptado ese tipo de ataque terrorista y ese tipo de violencia contra su población. Nuestro gol
es atacar a la organización terrorista Hamas y a las demás organizaciones terroristas y a los terroristas que forman parte de esas organizaciones. Y también la infraestructura que tiene esas organizaciones terroristas en la Franja de Gaza. Vamos a hacer esa operación en forma muy específica contra los terroristas. No tenemos ningún deseo de armar ningún ciudadano de la Franja de Gaza que no está metido en el terrorismo. Pero lamentablemente esas cosas pasan, especialmente cuando vivimos en una situación que la Franja de Gaza es una franja relativamente pequeña, con mucha población, y que jamás utiliza su propia población como rehenes y como escudos humanos para defender la operación militar terrorista de ellos. Cuando hablamos del ataque terrorista de Hamas, hablamos de dos tipos de crimen de guerra. El primero es lanzar los misiles a la población civil israelí. Y cada uno de los 1000 misiles que han sido lanzados en los últimos 48 horas tenía el objetivo, el blanco, centros de población civil israelí. El segundo crimen de guerra es llevar a cabo esa operación terrorista desde centros civiles en la Franja de Gaza. Como decía antes, son doble crímenes de guerra. Esa decisión de Hamas de poner su infraestructura dentro de la población civil pone en riesgo su propia población y pone en riesgo también la posibilidad de llevar a cabo una operación militar sin causar daños a los civiles que no están metidos en la operación terrorista. Enrique, por favor, y a todos los demás, pasen los aparatos a mute. El objetivo político de la organización terrorista Hamas es tener el control de la autoridad palestina y tener el control también de la narrativa palestina para presentarse a la organización terrorista Hamas misma como el defensor de Jerusalén y los lugares sagrados. Esa operación, esa ola de violencia puede causar colapso, por favor, colapso a todos, a la autoridad palestina, y también puede causar una ola de apoyo de organizaciones extremistas en los países alrededor que pueden dañar la estabilidad de la región del Oriente Próximo. Nosotros lo vemos en la misma manera que hemos visto la operación de ISIS en Siria y cómo causó la desestabilidad de toda la región. Además, si toma control Hamas de Judea y Samaria y de la autoridad palestina, eso va a dañar muchísimo la posibilidad de llegar en algún momento a una solución para el conflicto entre Israel y el pueblo palestino. Quiero ser muy claro en un mensaje. Israel trataba de evitar tensión y tomaba medidas muy importantes para no causar tensión y no llevar el conflicto a un conflicto bélico. En los últimos días, parte de los pasos que hemos tomado fueron cambiar la fecha del Corte Suprema y o de la reunión de la Corte Suprema sobre el caso de Sheikh Jarrah,
el jefe de la policía del Estado de Israel decidió no permitir a los judíos subir al monte del templo en el día de Jerusalén, que es el día que celebramos la reunificación de la ciudad de Jerusalén en 1967. Y también... no es juego de hacer eso. Diana, por favor. No, tus pies a la altura de la cadera. Nada más es levantar un poquito. Puedes dóblalo. Espana porque lo doblas. Sí. Dóblalo y regresas. Es que no tienes que estar tanto tiempo. Solamente tratar de seguir. En parte de las celebraciones del Día de Jerusalén hay una marcha de banderas. El jefe de la policía cambió la ruta de esa. Por favor, Ilana Blumstein. 1, 2, 3, en medio. Aquí, punto. Ilana Blumstein. Por favor, pone su aparato en mute. Gracias. Parte de esa celebración del Día de Jerusalén hay una marcha de banderas de Israel que pasa por Jerusalén y una decisión de la policía de Israel cambió la ruta de esa marcha para evitar tensión y conflicto con población palestina. Todos esos pasos que Israel ha tomado en los últimos días fueron respondidos con más terrorismo, más violencia y obviamente con un ataque de misiles a la población civil israelí. Además, lo que hemos visto en las últimas horas o esta mañana en Israel, parte de ese ataque causó 2 muertos de 2 civiles israelíes musulmanes, lo que muestra que el terrorismo no tiene elige entre judíos o musulmanes, judíos y árabes, israelíes y árabes. Hemos visto que jamás causa muerte en su lado de la frontera, en nuestro lado de la frontera, a los judíos, a extranjeros que están en Israel. Una empleada extranjera de la India ha sido muerta, murió ayer por un misil o un cohete que pegó a su edificio en la ciudad de Ashdod. Y lo que necesitamos hoy, o lo que pedimos hoy de la autoridad, de la comunidad internacional, son 2 cosas muy claras. Queremos una condena clara al ataque terrorista de Hamas y de las otras organizaciones terroristas de la Franja de Gaza. Y queremos un mensaje público y claro de la comunidad internacional que reconoce el derecho del Estado de Israel, de la autodefensa, para frenar el lanzamiento de los cohetes de la Franja de Gaza al territorio israelí y para causar daño a la infraestructura de Hamas para que no tome esa decisión de nuevo de empezar un conflicto bélico, poniendo tanto a los israelíes como también a los mismos palestinos de la Franja de Gaza como rehenes en manos de terroristas. Es muy importante que ese mensaje viene de todos lados del mundo. Es lo que pone la legitimidad a la autodefensa por un lado y de legitimidad de la organización terrorista Hamas. Muchos de ustedes saben que no es la primera vez que Israel se enfrenta a los terroristas de Hamas. Y uno puede decir, ¿por qué ahora Hamas tomó esa decisión? ¿Por qué ahora Hamas decidió empezar este conflicto bélico? Si hasta las últimas semanas teníamos la situación relativamente, pone la énfasis en la palabra relativamente calma,
en la frontera con la Franja de Gaza. Y la verdad tengo dos respuestas a esa pregunta. La primera es que Hamás tiene un objetivo claro de destruir el Estado de Israel y nunca dejó ese gol, ese objetivo, y nunca dejó el camino a ese objetivo. Lo que estamos viendo hoy es parte de una estrategia de Hamás de largo tiempo de mantener un conflicto permanente con Israel. La segunda y lo más puntual para los últimos días es una lucha interna entre el Hamás y la autoridad palestina que está en Judea y Samaria. ¿Quién es el líder de los palestinos? Y Hamás utiliza el ataque contra Israel para mantener más poder en su lucha interna política interna palestina. Desde su punto de vista, es un juego que suma cero, quiere decir, cuanto más ellos atacan a Israel, más débil sea Abu Mazen y la autoridad palestina, y es el objetivo de toda la comunidad internacional, debe ser el objetivo de toda la comunidad internacional, de no dejar jamás que sea el líder de los palestinos, porque eso va a traer caos no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Judea y Samaria y en los países alrededor. Eso es mi mensaje. Hablé más de lo que pensaba y abro las posibilidades de preguntas. Los que tienen las cámaras abiertas pueden mostrar su mano y hacer las preguntas. Y veo que ya tenemos dos. Pablo. Silvia, ya vamos a llegar a ti. Pablo, por favor. Hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho bien. Hola, Pablo Quiroz Cepeda de Diario Judío en México. La pregunta que tengo es acerca de una posible mediación de un país externo. Generalmente Egipto es el país que es el interlocutor en este tipo de circunstancias. Pues muy lamentable, sinceramente. ¿Ya hay una plática con el gobierno egipcio o con algún ente internacional, con Naciones Unidas, con Estados Unidos? Gracias. Creo que había varios mensajes públicos sobre ese tema. No puedo decir en qué lugar estamos en ese proceso, pero lo que sí puedo decir que no es el momento de llegar a un cese de fuego, porque el cese de fuego en ese momento va a ser una victoria para el Hamás. Hamás tiene que entender que hay un precio para empezar ese tipo de conflicto bélico y de lanzar ataques terroristas a ciudadanos israelíes. Israel tiene la legitimidad internacional hoy para llevar a cabo lo necesario para frenar los terroristas de Hamás y dañar su infraestructura terrorista en la Franja de Gaza. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí, Roxana. Roxana. Sí, buenos días. Buenos días desde México a todos. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, México se ha pronunciado por el diálogo en este nuevo estallido de violencia en Medio Oriente, pero bueno, de alguna manera ha respaldado la causa de Palestina. ¿Cuál es la solicitud? ¿Cómo ven la posición de México desde Israel, ahora que México ocupa un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad? ¿Cuál debería de ser la posición de México que Israel esperaría? Y la segunda sería, si tienen conocimiento o tienen ya contacto con la Embajada de México,
para los mexicanos que se encuentran en Israel en medio de este nuevo estallido de violencia? Por su respuesta, gracias. Muchas gracias, Roxana. Primero, esperamos a todos los países, como decía, de la comunidad internacional, de tener dos mensajes muy claros. Condenar fuertemente al ataque terrorista y la actividad terrorista de Hamas. Y esperamos también que hablen de la legitimidad de Israel de autodefensa. No voy a entrar en lo que esperamos específicamente de México. Creo que mi mensaje es muy claro. Ante ese tipo de ataque terrorista, una lluvia de 1.000 misiles en 2 días, ningún otro país hubiera hecho nada diferente que Israel. Israel hace lo que cualquier otro país en el mundo hubiera hecho bajo esa misma situación. Y si los países o algunos países no entiendan esa situación, es muy lamentable. No creo que deberían ser muy... que la información es muy secreta para no entenderlo. Lo que está pasando ahora es una lluvia de cohetes a población civil israelí y un acto de autodefensa de parte de Israel. Por la pregunta sobre los mexicanos que están en Israel, del mi conocimiento, los mexicanos que están en Israel son también ciudadanos de Israel, y no conozco turistas mexicanos que vienen aquí, especialmente por la crisis del COVID que no permite el turismo, así que no conozco una situación de mexicanos que quieren salir de Israel o volver a México en esa situación. Sí, Silvia, tenía... No los escuchamos. Ahora mejor. Sí. La pregunta es, ¿cómo reciben esas armas los palestinos? ¿Cómo esa cantidad de armas y el tamaño de esas armas, cómo les llegan? Bueno, es una buena pregunta. Parte de la arma llega desde contrabando de armas que ellos hacen, y mucho de la arma, el armamento que tiene, lo facturan ellos mismos con tecnología extranjera en la Franja de Gaza. Y por eso Israel en los últimos años trata de limitar la entrada de material que puede ser utilizada para fabricar esas armas. Estamos viendo que los misiles que utilizan los grupos terroristas son de largo distancia, llegaron a más de 80 kilómetros ayer, y hoy amenazaron en llegar en aún más largo, más de 100 kilómetros. De esas armas o esa tecnología viene de diferentes fuentes, entre otros también de Irán, y creo que será muy importante de tomar las decisiones necesarias para no permitir que jamás siga creando esa infraestructura del terrorismo en la Franja de Gaza. Por muchos años los palestinos dicen que la Franja de Gaza es una zona muy pobre, que no tiene las necesidades mínimas, pero lo que sí estamos viendo, que a pesar de no tener las necesidades para la población palestina, están invirtiendo un montón en la violencia y en el terrorismo y en sus capacidades militares. Es una decisión de los líderes del grupo terrorista Hamas, en vez de invertir en educación, en salud, en el bienestar de su población, ellos invierten en violencia, en terrorismo y en el conflicto. Rafael. Muy buen día, buenas tardes allá. Habla Rafael desde acá, desde Chile. Quería preguntar algo sobre, usted mencionaba que parte de esto está siendo
Perdona, no te escucho. Ahora Mejor, sí. Ahora sí. Que mi nombre es Rafael, desde acá, desde Rafael Rincón, desde Chile. Usted mencionaba que esto era parte también del intento de Hamás de debilitar a la autoridad palestina y de conseguir apoyo en la opinión pública. Por lo que ustedes han visto allá, ¿han conseguido parte de eso? Es decir, efectivamente, esta estrategia le está resultando a Hamás para debilitar a la autoridad palestina y para conseguir apoyo en la opinión pública, especialmente, usted mismo mencionaba, en estos tiempos en que estamos con pandemia, en que hay necesidades muy urgentes de la población, quizás no hay vacunas seguramente, pero hay dinero y hay recursos para armas. ¿Qué me podría decir al respecto? Muchas gracias. Eso tiene que ver, esa lucha entre Hamás y el Fatah, básicamente, o la autoridad palestina, no empezó ni hoy ni ayer. Lleva unos años, o lleva más de 2 décadas de una lucha entre esas dos fuerzas. Una es más islamista, fundamentalista, y la otra es más secular. La verdad es que no soy experto en la política palestina y hay que preguntarles a ellos. Lo que sí estamos viendo que un lado, que es Hamás, tiene una ideología, voy a decir abiertamente, antisemita, porque en la base del Hamás dice que hay que matar a los judíos donde están, no importa si son israelíes o no. Tiene una mirada que es más allá de un conflicto nacional, sino un conflicto religioso racista. La situación en Judea y Samaria, o la autoridad palestina, es diferente por razones políticas internas. Están divididos. Trataron de llamar elecciones después de 14 años que no tenían elecciones, y decidieron cambiar las fechas o postergar las fechas y acusar a Israel. Israel no tenía nada que ver con esa decisión, pero trataron de cambiar las reglas porque la autoridad palestina y el Fatah entendió que iba a perder las elecciones y iba a perder el poder a manos del Hamás. Lo que sí estamos viendo ahora es que si Hamás sale enforzado por ese conflicto, va a ser el fin del Fatah en la autoridad palestina. Y la responsabilidad internacional hoy es ayudar, que se cerró la luz aquí, va a llevar un segundo. Ahora mejor, perdona, que tiene a las 6:30 automáticamente se cierra la luz en todo el edificio. Como decía, si Hamás gana ese conflicto, va a ser el fin de la autoridad palestina y va a traer toda esa región a un caos que no va a permitir llegar en ningún momento en el futuro a un fin del conflicto entre los palestinos e Israel. Sí. Tanzin Hernández. Sí, buenos días. Tasnín Hernández de enlacejudío.com. Para preguntarle, una vez superado esta escalada de violencia, que esperemos que sea muy pronto, ¿cómo se podría reunificar el tejido social entre israelíes árabes y los israelíes judíos? ¿Hay posibilidades de traer paz entre los ciudadanos? Es una muy buena pregunta y espero que sí. Lamentablemente, Hamás y las otras organizaciones palestinas, y en ese caso voy a decir también la autoridad palestina, trataron de llevar un caso que es básicamente un caso legal y hacerlo un caso nacional o nacionalista con aspectos religiosos, y eso tenía un efecto también a la población árabe en Israel. Es muy lamentable porque estamos haciendo muchos esfuerzos desde hace muchos años para traer esa población árabe a ser parte, a una integración a la sociedad israelí, tanto por
política del gobierno de Israel de traer las infraestructuras civiles necesarias a las aldeas árabes y también crear un tipo de coexistencia interna pacífica en la sociedad israelí. Ese tipo de conflicto nos lleva años atrás. Espero que va a terminar muy pronto. No estamos en ningún conflicto con nuestros hermanos y vecinos árabes israelíes. Al revés, creemos que son parte integral de la sociedad israelí, son el 21% de la sociedad israelí y son parte de la vida política en Israel. De hecho, en esos días hay una posibilidad que por primera vez en la historia de Israel un partido político que representa a la minoría árabe israelí va a ser parte de la coalición o del gobierno en Israel, y estamos esperando que eso va a ser un mensaje hacia el futuro de coexistencia en paz en Israel. Vamos a tener que ver cómo termina esa escalada de violencia. En ese caso no es un tema militar, sino la tarea de la policía israelí. Israel es un estado de ley y orden, y el rol de la policía es mantener el orden en las ciudades de Israel, y llamamos a todos los líderes comunitarios de los árabes israelíes de tomar la responsabilidad y llamar a la calma a las minorías, y hay que decirlo, son minorías que traen violencia a nuestras ciudades. Es muy importante decir también que las protestas en Israel son parte de la democracia en Israel, pero tienen limitaciones, y las limitaciones es mantener dentro de la ley y fuera de la violencia. De Noticias Caracol, creo, no veo todo el nombre. De Noticias Caracol, sí, Andrés Granadillo, buenas tardes. Tengo una pregunta en Noticias Caracol en Colombia. Tengo una pregunta, ¿cuántos días creen ustedes que pueden lograr finalizar este momento de crisis que tienen? ¿Cuánto durará ese ataque a Hamás? ¿Cuánto tiempo más creen que Hamás seguirá atacando a Israel en estos momentos? La verdad es que no sé. Siguen atacando, siguen lanzando misiles. Estoy aquí con el teléfono, tengo en el teléfono una aplicación, una app que muestra los ataques, y veo que no han terminado los ataques. Depende de Hamás. Nosotros no vamos a frenar hasta que Hamás entienda que no puede seguir lanzando misiles y cohetes a la población civil israelí. Es un punto muy, pero muy importante, que del día después de ese conflicto bélico, no vamos a volver al punto de inicio, que jamás tiene el control o tiene el poder de llevar a cabo otros tipos de ataques terroristas a los ciudadanos israelíes. Bianca. Hola, buenos días. ¿Ahí me escucha? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues para grabar esta pregunta, por favor, quiero preguntarle, bueno, pues pareciera, ¿no? Todo el tiempo, bueno, pues vemos esta situación, está aún no queda claro por qué hubo este nuevo ataque y el saldo. Se justifica la sangre de tantas personas que han fallecido. Esto ha cambiado, va a cambiar en algo definitivo o solucionará algo. También preguntarle de los 50 personas fallecidas, ¿cuántos han sido niños?
¿Y será que hay grupos que tienen la intención de iniciar otra guerra? ¿Por qué les resulta un negocio económico mayor, armas, costos y pues beneficios para la industria del armamento? Por favor y muchas gracias. Primero, no acepto esa, la base de la pregunta que hay un beneficio económico, al revés. Israel pierde mucho en cada uno de esos conflictos y no es de ninguna manera nuestra intención de estar en conflicto con nuestros vecinos. Estamos haciendo todo lo posible desde la creación del Estado de Israel a llegar a la paz con nuestros vecinos. En el último año firmamos 3 acuerdos de paz con la Unión de Emiratos Árabes, con Bahrein, con Marruecos. Estamos en un proceso con Sudán y hay otros países en el camino y nosotros elegimos la paz. Lamentablemente, jamás eligió el conflicto y la guerra. ¿Cómo terminará? Espero que terminará con un mensaje muy claro a Hamas, que eso no va a poder repetir. No vamos a dejar que Hamas tiene el control de la vida de millones de israelíes, que Hamas tiene el control de la seguridad de los ciudadanos israelíes civiles que viven alrededor de la Franja de Gaza. Hablando de las víctimas de ese conflicto, tanto en el lado israelí como en el lado palestino, lamentamos cada una de las víctimas del conflicto. Nuestra intención desde el primer momento es no causar ninguna víctima que no es parte de la organización terrorista palestina. Israel hace muchos esfuerzos para evitar collateral damage, para evitar daño que no es conectado directo con la infraestructura de Hamas. Lo que sí hemos visto, que muchos de las víctimas en la Franja de Gaza son causa de los misiles fallados que lanzan los grupos terroristas mismos. Como decía antes, entre el 20 y el 30% de los misiles que lanzan los grupos terroristas caen en la misma Franja de Gaza y causan daños y causan también muertos. Y entonces la responsabilidad entera de lo que está pasando y de las víctimas, tanto en Israel y en el lado palestino, está en manos de los terroristas de Hamas. Y voy a repetirlo otra vez, la responsabilidad interna está en manos de Hamas. Son los que iniciaron el ataque terrorista, son los que están siguiendo lanzando cohetes a los ciudadanos israelíes, poniendo en riesgo a su propia población. Y espero que ese mensaje sea muy claro, tanto de que sale en la prensa internacional, pero también de los líderes y de los políticos en el mundo entero. Ariadna, perdona. Hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias, Ariadna García del Universal en Ciudad de México. 2 cosas muy concretas. En este conflicto, ¿cabe el diálogo? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué tanta respuesta, cuál es su percepción de respuesta de la comunidad internacional, dado esto que nos ha comentado al inicio de esta charla, de lo que piden ustedes a las demás naciones? ¿Cuál ha sido la respuesta desde lo que ustedes ven? Primero, el diálogo, no creo que podemos dialogar con los terroristas mientras están lanzando misiles a nuestra población. No es el momento de diálogo, es el momento de autodefensa y es lo que estamos haciendo ahora. Por la segunda pregunta, y lo creo muy importante, tenemos hoy un apoyo de la comunidad internacional. Muchos de los líderes internacionales mandaron mensajes claros que apoyan el derecho de Israel de autodefensa y condenaron los ataques terroristas y los crímenes de guerra
del grupo terrorista Hamas, ese apoyo sabemos que está limitado y depende de muchas cosas que pasan tanto en la frontera contra la Franja de Gaza, en Judea y Samaria, y hasta en Nueva York y otros lugares, centros importantes en el mundo. Nosotros vamos a exigir nuestro derecho de autodefensa para llegar a todos los objetivos que tenemos para frenar el grupo terrorista Hamas, frenar el lanzamiento de los cohetes y misiles y defender a nuestra población. Hay uno que tiene el número 343, no sé el nombre, pero puede hacer la pregunta. Sí, por favor. Y desapareció, entonces pasamos a José Albán. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahora lo escuchamos. ¿Cómo están? Les saludo a José Albán del diario La República de Perú. Lo que trata de hacer Hamas es debilitar el muro antimisiles de Israel, y en las últimas 48 horas hemos visto que han matado cerca de 1000 misiles. ¿Cómo se viene reforzando su ejército para su defensa y qué tipo de medidas deben tomar los ciudadanos ya en Israel? Y otra cosa, ¿los aliados de Hamas ya han sido identificados y qué acciones habría contra ellos? No escuché la segunda pregunta, si puede repetirla. Los aliados de Hamas han sido identificados y qué acciones habría contra ellos. Primero, hay, por la primera pregunta, alrededor de 1.200.000 israelíes está hoy en la zona que está a 80 kilómetros de la Franja de Gaza, que es más o menos el límite de los cohetes que lanzaron hasta hoy, y están en esos 80 kilómetros de zona de 80 kilómetros. Los colegios no se abren. Los ciudadanos, les pide a los ciudadanos estar cerca de sus refugios o lo que llamamos aquí los habitaciones blindados, para evitar muertos y heridos. Hemos visto en las últimas 48 horas que los ciudadanos que estaban en los lugares seguros, en las habitaciones blindadas y los refugios, no fueron afectados por los misiles, y así esperamos la población a actuar en esa situación de emergencia. Quiero decir una cosa: los aliados de Hamas son otros grupos terroristas en la Franja de Gaza, y ellos también siguen lanzando misiles, pero la responsabilidad, y voy a decirlo muy claro, de toda la Franja de Gaza es Hamas. Ningún otro grupo terrorista puede lanzar misiles sin tener la luz verde de Hamas. Entonces, la responsabilidad entera de todo lo que está pasando en la Franja de Gaza está en manos de los líderes del grupo terrorista Hamas, y esos tienen que saber que van a tener que pagar un precio por su actividad terrorista y sus crímenes de guerra. Pablo. Antes de la pregunta voy a decir, tengo otro evento en unos 5 minutos, así que voy a permitir unas 3 preguntas más, y a lo mejor lo hacemos otra vez en otra ocasión. Pablo, por favor. Sí, nuevamente Pablo Quiroz Cepeda de Diario Judío en México. Y bueno, aquí viene una pregunta con 2 situaciones compartidas. Esta escalada de violencia entre Israel y Palestina, sobre todo, pudiera llegar a tener afectaciones a los acuerdos de Abraham recientemente firmados con países musulmanes.
y también con otros países que no precisamente están en la región, como el caso concreto de Sudán o el caso concreto también de Kosovo, que ya tiene su embajada en Jerusalén, vamos, con este reconocimiento. Y esto es por la parte diplomática. Ahora, también hay una parte positiva del año pasado con mucha población musulmana a nivel internacional acerca de estos acuerdos y una buena imagen de Israel ante el mundo. ¿De qué manera también podría deteriorarse por medio de este conflicto o qué es lo que va a buscar Israel para mantener esta buena imagen y esta buena diplomacia? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Primero, espero que ese conflicto no va a afectar a los nuevos acuerdos de paz o los acuerdos de Abraham. Es una situación muy delicada y espero que esos países entiendan que Israel hace todo lo posible para no causar daño a la población civil en la Franja de Gaza, y lo que hacemos son parte de la autodefensa. Algunos de los países que son parte de los acuerdos de Abraham conocen muy bien la lucha contra el terrorismo, y espero que ellos entiendan que Israel hace lo que cualquier otro país en el mundo hubiera hecho. Por la segunda parte, hemos creado en los últimos años una red en las redes sociales, unos puentes y canales de hablar con nuestros vecinos en los países árabes del Medio Oriente. Llegamos a millones de seguidores para las cuentas oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en árabe y en el persa. Lo interesante que lo que estamos viendo ahora, que muchos de esos seguidores nos mandan mensajes de apoyo por lo que está pasando ahora. Ellos mismos entienden el daño que puede hacer el Islam radical fundamental y apoyan a Israel en el conflicto contra el Hamas. No son la mayoría, lo sé, pero son muchos. Recibimos mensajes de Marruecos, recibimos mensajes de los Emiratos Árabes Unidos, recibimos mensajes de Egipto y Jordania, pero también de países que no tenemos relaciones diplomáticas, con tenemos relaciones diplomáticas como Irak, que vienen hasta de Irán, de ciudadanos que apoyan el derecho de autodefensa de Israel. Creo que es muy importante entender ese cambio que está pasando en el Oriente Próximo. Todavía no son la mayoría, pero es un cambio muy interesante. Y voy a dejar una última pregunta a Rafael, por favor. Hola, otra vez Rafael para el programa Mirada Libre de Radio Agricultura. Un elemento fundamental y muy importante, aunque poco conocido fuera de Israel, es la cúpula de acero, Kipat Barzel, ¿no? Es el sistema para interceptar... Perdona, no escuché cuál es. La cúpula de acero, ¿no? La cúpula de acero, el Iron Dome, ¿no? El Kipat Barzel, ¿no? El sistema para interceptar misiles antes de impactar su objetivo. En anteriores ocasiones ha mostrado una efectividad de más o menos 90%, es decir, 90% de los misiles que se lanzan son interceptados con éxito. ¿Cómo ha funcionado esta vez? Porque este ha sido un ataque pesado, con ya más de 1000 cohetes que han sido lanzados. ¿Cómo ha funcionado en esta ocasión? Bueno, de las cifras que vemos, está siguiendo con muy alto porcentaje de intercepción de cohetes y misiles lanzados de la Franja de Gaza. Lo que estamos viendo es que los terroristas tratan de lanzar muchos misiles en el mismo tiempo y así tratar de que algunos misiles pasen el Iron Dome, la cúpula de hierro, pero vemos que, de hecho, el número de impactos, el número de misiles caídos en los centros de población no son altos, pero cada misil es un ataque terrorista, cada misil es un crimen de guerra. No importa si la cúpula de hierro lo frenó o interceptó en el aire,
o si cayó en un lugar abierto o cayó sobre una casa, un edificio en una ciudad israelí. No importa si cayó también dentro de la Franja de Gaza. Y quiero decirlo en una forma muy clara, hablamos de 1.000 crímenes de guerra en los últimos 48 horas, de 1.000 ataques terroristas. De hecho, son 2.000 crímenes de guerra porque son dobles. Por un lado, atacar civiles y por otro lado, lanzar los cohetes desde la población civil de la Franja de Gaza. Así que el hecho de que Israel creó esa tecnología para la autodefensa es muy importante. Defiende a los israelíes, defiende también de una manera a los ciudadanos de Gaza, porque imagínense si en vez de tener el número de 7 muertos en el lado israelí, hubiéramos tenido 1.000 muertos por 1.000 misiles. La situación hubiera sido muy diferente y no necesariamente en el lado israelí de la frontera, sino en el lado palestino de la frontera. La cúpula de hierro nos deja tomar las decisiones sin mucha presión, pero aún así la responsabilidad entera de 0 a 100, toda la responsabilidad está en manos de los terroristas de Hamas. Y con ese mensaje pido perdón porque, como pueden imaginar, tenemos muchas cosas para hacer en estos días. Les agradezco mucho por estar con nosotros hoy. Agradezco mucho a nuestras embajadas en América Latina por las invitaciones. Ellos van a poder mandar la grabación de esa charla, de ese encuentro. Espero que más tarde hoy, o a lo mejor la primera hora mañana, y espero que termina muy rápido ese conflicto y seguimos hablando de los acuerdos de paz y no de los grupos terroristas como Hamas. Hasta luego y shalom desde Jerusalén.